Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Pedro de Aragón. Él fue un infante aragonés que se dejaría llevar por las ambiciones y las intrigas palaciegas que habían iniciado sus hermanos, los conocidos infantes de Aragón, contra el rey Juan II de Castilla y su valido don Álvaro de Luna, siendo un gran partidario de la causa aragonesa, además de que estuvo muy unido a su hermano el infante Enrique, quien destacó en su época por ser muy ambicioso. Esta biografía es realizada por petición de Anduriña. Pedro de Trastámara y de Borgoña nació alrededor del año 1406 en algún punto del reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Fernando I de Aragón y de la esposa de este, la reina Leonor de Albuquerque. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Pedro el último de sus vástagos. Cuando el niño nació, su padre aún no era rey de Aragón, sino tan solo para entonces infante de Castilla, al ser el segundo hijo varón que tuvieron los reyes Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. En el mismo año en el que nació Pedro, su tío paterno, el rey Enrique III de Castilla, apodado el Doliente, falleció, convirtiéndose así el hijo de este en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Juan II, sentándose el pequeño nuevo monarca en el trono castellano con tan solo un año de vida. Por esta razón, el padre de Pedro, el infante Fernando, se convirtió en uno de los regentes de Castilla ante la minoría de edad del pequeño rey. Una teoría dice que Pedro aún no había nacido cuando todo esto pasó, ya que supuestamente habría llegado al mundo en el año 1411, naciendo así después de que su padre se convirtiese en uno de los regentes del reino de Castilla. En el año 1412, su padre acabaría siendo elegido como el nuevo rey de Aragón, gracias al compromiso de Caspe, pasando a ser conocido como Fernando I de Aragón, convirtiéndose así su hermano mayor, el infante Alfonso, en el heredero de la corona aragonesa. Al convertirse su padre en el nuevo rey de Aragón, toda la familia se trasladó a tierras aragonesas, lugar donde el infante participaría en algunos de los eventos más importantes que se celebraron alrededor de la nueva familia real aragonesa. Pero en el año 1416, su padre, el rey Fernando, acabaría falleciendo a causa de su pésima salud, convirtiéndose así su hermano mayor, el príncipe Alfonso, en el nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Alfonso V, apodado el Magnánimo. Al morir su padre, Pedro y su hermano Enrique fueron los hijos que menos tierras, títulos y propiedades recibieron por herencia, al ser los hijos menores del monarca, siendo sus hermanos mayores, Alfonso y Juan, quienes se llevaron la mejor parte de toda la herencia que había dejado su padre. Aún así, Pedro llegaría a heredar algunas villas y títulos, los cuales serían cedidos por su propia madre, para que el infante tuviese algo que heredar. Los primeros años de Pedro son prácticamente un misterio, debido a que fueron sus hermanos mayores los que realmente destacaron en aquellos tiempos, siendo tan solo un infante más que fue enviado a la corte castellana junto a su hermano Enrique, como representantes de la rama aragonesa de la casa Trastámara. Pedro pronto se vería arrastrado por la gran ambición de su hermano Enrique, con quien mantenía una excelente relación y estaban muy unidos, formando así un dúo que ambicionaba más poder dentro de la corte castellana, permaneciendo así al lado de su hermano cuando éste secuestró a su cuñado, el rey Juan II de Castilla, en un intento de apoderarse del control de la corona castellana, viviéndose así el conocido golpe de Tordesillas en el año 1420,
Pero finalmente, tras instalarse la corte castellana en la ciudad de Talavera de la Reina, por orden del infante Enrique, el rey Juan II logró escapar de su cautiverio gracias a la ayuda del caballero castellano don Álvaro de Luna, refugiándose así ambos en el castillo de Montalbán, el cual acabaría siendo sitiado por Enrique y sus tropas. Pedro apoyó a su hermano en todo momento, participando así en este golpe de estado y en el posterior asedio de dicho castillo, pese a ser muy joven. Pero finalmente las fuerzas de ambos infantes aragoneses se vieron obligadas a abandonar tal asedio ante la amenaza de la llegada de las tropas de su hermano Juan, con quien Pedro mantiene una relación un tanto tensa, al igual que su otro hermano Enrique. Existía una gran rivalidad entre ellos por ver quién lograba ejercer más poder sobre la corona castellana. Tras la huida de los infantes de Aragón, su hermano Enrique se refugió en la población de Ocaña, lugar desde donde se dedicó a aumentar su ejército, cediendo así Pedro una serie de tropas que había logrado reunir y que eran leales a la causa aragonesa durante aquella guerra civil que se estaba librando entre los infantes de Aragón y la corona castellana. Finalmente, su hermano Enrique acabaría siendo detenido y encarcelado en el castillo de Mora, en Toledo, además de que a los infantes de Aragón se les arrebataron muchas de sus propiedades, riquezas y títulos nobiliarios, los cuales fueron entregados a don Álvaro de Luna, quien era condestable de Castilla y el valido del rey castellano Juan II, mientras que otros serían cedidos a su otro hermano, el infante Juan de Aragón, quien llegaría a ser rey consorte de Navarra, al haberse casado con la reina Blanca I, convirtiéndose así en el infante aragonés más poderoso, estando tan solo por detrás de su hermano, el rey Alfonso V de Aragón. Pedro, a diferencia de casi todos sus hermanos, no llegó a casarse, permaneciendo así soltero y sin descendencia legítima para el resto de su vida, aunque sí hay constancia de que el infante estuvo a punto de casarse con una princesa etíope, ya que el rey Isaac de Etiopía le ofreció la mano en matrimonio de una de sus hijas a uno de los infantes de Aragón, durante uno de sus contactos diplomáticos con el rey Alfonso V. Pero finalmente estos planes de boda no saldrían adelante. Unos meses después de haberse producido el encarcelamiento de su hermano Enrique, las coronas de Aragón y de Castilla llegaron a un entendimiento con la firma del Tratado de Torre de Arciel, donde una de las exigencias de la corona aragonesa era la liberación del infante Enrique, aparte de que los infantes de Aragón podrían recuperar las rentas, las propiedades y los títulos que habían perdido con la detención de su hermano, aunque algunas de estas permanecieron bajo el poder de su otro hermano, el infante Juan, perdiendo así Pedro gran parte de lo poco que había heredado de sus padres. Tras producirse la liberación de su hermano Enrique, los infantes de Aragón dejaron a un lado sus rivalidades entre hermanos, uniéndoles el odio que todos ellos sentían hacia don Álvaro de Luna. Estableció una alianza con su hermano Juan, uniéndose así los infantes aragoneses con algunos nobles castellanos que estarían en contra de don Álvaro de Luna, exigiendo así al rey Juan II que destituyese a su valido, viéndose obligado el monarca castellano a expulsarlo de la corte. Pero este destierro tan solo duraría 5 meses, debido a que don Álvaro de Luna acabaría regresando a la corte castellana, recibiendo una gran bienvenida en la ciudad de Segovia, recuperando así su puesto como valido del rey. Tras producirse el regreso de su rival, el rey
Juan II reunió a las cortes en la población de Illescas, en Toledo, desde donde ordenó la expulsión de la corte castellana a los infantes de Aragón, incluido el propio infante Pedro, algo que acabaría ocasionando que estallase la Guerra Civil Castellano-Aragonesa en el año 1429. Durante dicha guerra, la alta nobleza castellana tomó posesión de las propiedades que los infantes de Aragón aún poseían en Castilla, perdiendo así Pedro lo poco que había logrado recuperar. Aún así, seguiría mostrándose leal a su hermano Enrique y continuó apoyándole en sus grandes ambiciones, logrando reunir un nuevo ejército para este y que luchase a favor de la causa aragonesa. Finalmente, aquella guerra civil llegaría a su fin en el año 1430, con la firma de las treguas de Majano entre las coronas de Castilla y de Aragón, pero aquella tregua supuso una humillante derrota para los infantes aragoneses, debido a que los infantes habían perdido casi todo lo que tenían. Pedro y su hermano Enrique se quejaron de las condiciones de aquella tregua desde el castillo de Albuquerque, lugar donde se encontraban refugiados junto a sus hombres, enfrentándose hacia las tropas de don Álvaro de Luna en Extremadura, pese a existir una tregua entre ambas coronas. Pero con motivo de tales conflictos, Pedro acabaría siendo apresado por las tropas castellanas, algo que supuso que Enrique acabase rindiéndose y abandonase Castilla a cambio de la liberación de su hermano. Ambos hermanos se trasladarían hasta Sicilia tras su derrota en Castilla en el año 1434, apoyándose a su otro hermano, el rey Alfonso V de Aragón, quien le entregará una serie de títulos y posesiones italianas a Pedro, al haber perdido el infante todo lo que tenía en Castilla, convirtiéndose en duque de Nolo. Pedro apoyó a su hermano el rey en su lucha para apoderarse del trono napolitano, participando así en la desastrosa batalla de Ponza, donde los hermanos aragoneses fueron capturados por el enemigo, mientras que Pedro logró escapar por los pelos, llegando así junto a su flota hasta la población italiana de Gaeta, la cual logró conquistar fácilmente junto a sus hombres, conquistando también posteriormente la población de Terracina. Durante sus campañas italianas, Pedro empezó a destacar, ya que había permanecido siempre bajo la sombra de sus hermanos. Incluso en el año 1435 llegó a ejercer como virrey de Sicilia, aunque nunca llegó a portar oficialmente dicho título. Animado por sus victorias militares, Pedro continuó luchando por la causa de su hermano Alfonso, participando así en el asedio de la ciudad de Nápoles junto a su hermano el rey. Pero desgraciadamente el infante acabaría perdiendo la vida en este conflicto. Según contaron las crónicas de la época, Pedro salió a primera hora de la mañana del 17 de octubre de 1438 para supervisar a sus tropas que se encontraban acampadas por los alrededores de la ciudad de Nápoles con motivo de dicho asedio, pero mientras inspeccionaba a sus hombres, el infante recibió el impacto de un proyectil enemigo que le arrancaría medio cráneo de cuajo, muriendo en el acto cuando tan solo tenía unos 32 años de edad. Cuando su hermano, el rey Alfonso, se enteró de la trágica muerte de Pedro, el gobernante acudió de inmediato al lugar donde se habían producido los hechos y donde el cuerpo del infante aún seguía estando allí presente. La muerte de Pedro sería muy sentida por toda la familia real aragonesa. Incluso el enemigo napolitano también sentiría su trágica muerte. Por esta razón se puso a disposición de la corona aragonesa cualquiera de las iglesias de la ciudad de Nápoles para que fuese enterrado. Pero el rey Alfonso V se negó en rotundo, decidiendo que su hermano fuese sepultado en la capilla del castillo del Huevo en Nápoles, aunque años después
Finalmente, sus restos mortales serían trasladados a la iglesia de San Pedro el Mártir, en Nápoles, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Pedro. Él fue un infante aragonés que siempre fue leal a sus hermanos, especialmente a su hermano Enrique, con quien llegaría a estar muy unido. Se desconoce si Pedro ayudó a su hermano Enrique en sus luchas castellanas por deseo propio o porque se vio arrastrado por él, ya que este infante es un personaje bastante desconocido que apenas aparece en las crónicas de la época, aunque es posible de que al igual que sus hermanos fuese un hombre ambicioso, o al menos manipulable por los demás infantes aragoneses. Fuera como fuese, finalmente Pedro logró destacar durante sus últimos años de vida, al librarse un poco de la influencia de su hermano Enrique, llegando a conquistar algunas ciudades italianas en nombre de su hermano Alfonso, pero cuando ya estaba destacando en el ámbito militar, acabaría falleciendo trágicamente, una muerte que afectó mucho a toda su familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Pedro de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Anduriña también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os aprecia esta historia y si conocéis a otros príncipes, infantes o gobernantes que hayan muerto durante un asedio mientras inspeccionaban a sus tropas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.